Vamos a revisar lo que es Java y los primeros pasos en la programación con Java. Recordemos que el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos. Es compilado e interpretado para que se pueda ejecutar en cualquier plataforma. ¿Qué sucede? En el proceso de compilación e interpretación se combina o se cambia ese lenguaje escrito en código Java a bytecode. Así se puede interpretar en cualquier plataforma. En Java hay dos implementaciones importantes que son el JRE y el JDK. El JRE es el entorno de ejecución. En esta parte se encuentra implementada la máquina virtual de Java. ¿Qué tenemos que ver ahí? Cada sistema operativo tiene una máquina virtual que está desarrollada de acuerdo con las características de ese sistema operativo. Entonces tenemos una máquina virtual para Linux, otra para Mac, otra para Windows. El JRE incluye o contiene por dentro la máquina virtual del sistema operativo en que usted esté trabajando y es el que va a permitir o va a facilitar que se ejecuten los programas que son compilados o están en bytecode generados a partir de Java. Esta máquina virtual incluye, este JRE incluye todas las bibliotecas principales y los componentes adicionales que requiera Java para ejecutar aplicaciones o applets. El JDK es el que nos requerimos usar. ¿Por qué? Es una implementación más amplia, más grande y es la que nos permite que nosotros escribamos los programas. El JDK se debe instalar de acuerdo también con el sistema operativo e internamente contiene el Java Runtime y por ende la máquina virtual. Entonces recordemos que cada una de estas implementaciones depende del sistema operativo con que se esté trabajando. El JDK obviamente va a ocupar más espacio de almacenamiento que el JRE. Recordemos cuáles son los pasos para solucionar un problema, un algoritmo para solucionar problemas. Entonces, siempre que tenemos un enunciado tenemos que analizar, revisar el problema, saber qué información nos da, qué información nos falta. En ese momento entonces hacemos el primer paso que es plantear la solución a mano de la forma más sencilla posible. Analizamos qué información conocemos, si de los conceptos que se requieren para solucionar el problema hay algo que no identifiquemos, que no conozcamos, debemos recurrir a ya sea profesores, a libros de texto, al mismo internet, con tal de poder recopilar toda la información que sea necesaria para plantear y solucionar el problema. Entonces, lo hacemos a mano, con datos de prueba. Ya realizado este paso, entonces hacemos la segunda etapa que es escribir los pasos. ¿Qué fue lo que hicimos para resolver el problema? Y vamos planteando paso a paso. ¿Qué leímos? ¿Qué multiplicamos? ¿O qué operación realizamos? ¿De qué forma se presenta la salida? Hecho este paso, entonces encontramos o lo analizamos ese algoritmo que escribimos en pseudocódigo. Ahí es donde con nuestras palabras escribimos los pasos, escribimos pseudocódigo y comenzamos a encontrar patrones. Revisamos el pseudocódigo que hemos escrito, que hemos planteado y miramos a cuál de las estructuras de programación se nos parece, secuencial, condicional o cíclica, o puede haber combinación de varias de estas. En ese momento es muy importante saber si ya se tiene todo bien claro o si es el caso regresar y repasar otra vez el paso 1 y 2 hasta tener una solución bien planteada. Cuando esto es así, entonces comenzamos a realizar el cuarto paso, que es la prueba de escritorio. Recuerden que en la prueba de escritorio es ir anotando por cada una de las variables que hemos planteado en nuestro algoritmo el valor que obtendrían en su proceso. Entonces, preparamos unos datos para prueba, los vamos ejecutando según lo que escribimos y vamos almacenando, escribiendo en un papel los valores que le asignaríamos a cada uno. Con esto vamos a tener nuestros primeros resultados para probar. Realizada la prueba de escritorio con la seguridad ya de que tenemos algo planteado que funciona, entonces comenzamos a codificar. En este caso, lo vamos a hacer en el lenguaje Java. Es muy importante recordar que hasta el paso 4 no intervino ningún lenguaje. Ya en el quinto es donde en la codificación selecciono a qué lenguaje lo va a llevar.
seleccionado, se hace entonces el proceso de compilación y se comienzan a iniciar las pruebas. Se realizan las pruebas con los mismos datos que se usaron en la prueba de escritorio. ¿Para qué? Para comprobar que obtuvimos los mismos resultados a mano. Cuando realizamos este paso podemos encontrar que hay diferencias, entonces tenemos que depurar. Depurar consiste en volvernos hasta el paso 4, revisar en los dos ambientes lo que hicimos a mano o lo que hicimos en el computador, en qué clase o en qué momento hubiéramos podido cometer un error. Se corrige hasta lograr los resultados esperados. Entonces, hemos hablado del algoritmo. Recuerden que el algoritmo es un método de solución que nos indica paso a paso cada una de las actividades que hay que hacer para dar o proponer o lograr una solución de algo. Entonces, el problema se analiza, se revisa la información recibida, se prepara o se plantea un algoritmo escrito con nuestras palabras para luego plantear o cambiar o escribirlo en un código de lenguaje, un lenguaje. Entonces recordemos que el pseudocódigo es algo informal, que lo escribimos con nuestras propias variables o con nuestras propias palabras. Si utilizamos herramientas como el PSIN, pues ya tendremos algunas limitaciones de palabras que ellos han seleccionado, pero que son fáciles de entender. También recordemos que en ese pseudocódigo ya se incluyen símbolos como operadores de suma, resta, multiplicaciones, etc. Se incluyen palabras como leer, imprimir, abrir, cerrar y ya se incluyen las estructuras de programación, sean secuenciales, condicionales o cíclicas. Cuando se aprendió a hacer o a elaborar la solución de un programa o de un problema en pseudocódigo, el objetivo era poderse concentrar en la lógica que requiere la solución. Fíjense que hasta ahora ustedes han trabajado y han analizado cuáles son los pasos para lograr la solución. Esto se hace para evitar la confusión o para evitar la preocupación de conocer reglas de un lenguaje. Ahora, ya hecho el pseudocódigo, comenzamos a llevarlo a un lenguaje específico y entonces ahí sí es donde necesitamos recordar o conocer las reglas. Revisemos entonces las estructuras de programación. Hemos hablado de las secuenciales donde cada una de las actividades se van realizando paso a paso. En estas secuenciales incluimos 4 instrucciones específicas que son la lectura, escritura, la declaración de variables y la asignación de valores a una variable. En la condicional, entonces, es la toma de decisiones, donde se evalúa una condición dada, una pregunta, algo que se ha planteado y de acuerdo con la respuesta, si es falso o verdadero, se elige un camino a seguir. En estas condicionales también hemos trabajado con el según, que según el valor de una variable puede tomar uno de diversos caminos. Cuando, pues ese según se utiliza cuando conozco los posibles resultados o los posibles valores que puede tomar y no son demasiado extensos, 10, 12 máximo. En la estructura cíclica, entonces, hemos realizado 3 tipos de ciclo. Uno es el repetir hasta, el otro hacer mientras se cumple una condición y por último el ciclo para, donde se da un valor inicial, una condición que debe cumplir y una forma de incrementar esa variable contadora en este caso. En Java, entonces, cuando ya es realizado el proceso de pseudocódigo, cuando vamos a escribir nuestro programa en Java, entonces realizamos también unos pasos. Escribir, compilar, generar el bytecode y pasar a la máquina virtual. Veámoslo paso por paso. Cuando se escribe un programa, entonces primero se está seleccionando un lenguaje, en nuestro caso el lenguaje Java. Escribimos el programa según las reglas del lenguaje. En Java, cuando se guarda el archivo con el programa, primero hemos creado, se llama una clase, el programa que nosotros creamos, y el archivo se guarda con la extensión .java. Por ejemplo, si mi clase se llama saludo, entonces este va a quedar grabado en el archivo saludo.java. Se denomina código fuente. Cuando yo escribo el programa, ese archivo se denomina código fuente y para escribir el programa recuerden que podemos utilizar cualquier editor de texto, pero mejor si lo hacemos utilizando las plataformas que nos facilitan el trabajo, como BlueJ y Eclipse
que es lo que tenemos planteado en este semestre. Como segundo paso, entonces realizamos la compilación y la generación del bytecode. Entonces, en este momento Java coge y revisa el programa que escribimos, lo compila, valida que no tenga errores, que se estén cumpliendo las reglas del lenguaje para convertirlo en código de bytes o bytecode. Este proceso lo realiza un programa llamado javac.exe. ¿Qué sucede? Nosotros cuando utilizamos BlueJ o utilizamos Eclipse, automáticamente le decimos, bueno, compile y nosotros no tenemos que buscar el programa. Ya la plataforma sabe dónde está y lo tiene todo organizado. Pero si trabajáramos con un editor de texto, nos toca empezar a buscar en todo el directorio donde se instaló Java, en qué parte en una carpeta binaria donde se encuentra este archivo javac.exe para poder hacer la compilación de forma manual. Cuando se compila el programa, entonces queda guardado en un archivo con la extensión .class. Entonces veamos, saludo.java, que era nuestro ejemplo, es el programa en lenguaje fuente o como lo llamamos nosotros, donde está el código que podemos entender, y cuando se compila se genera el archivo con el mismo nombre, saludo.class, que está en bytecode o un lenguaje que la máquina virtual puede entender. Finalmente, ya listo el archivo que no tenga errores ni nada, entonces se ejecuta utilizando la máquina virtual. Recuerde lo que mencionaba antes, existe una máquina virtual por cada sistema operativo, pero lo ideal o lo que se ha pensado con Java es que en el momento en que yo tengo el código en bytecode, lo puedo ejecutar en cualquiera de las plataformas.